México, 1954. El aire olía a tierra húmeda y bugambilias secas. Desde el cerro, el pueblo parecía un cuadro detenido en el tiempo, las calles empedradas, los burros cargando leña, las mujeres lavando ropa junto al río y los niños corriendo detrás de un balón de trapo. Pero en lo alto, rodeada de muros altos y ventanales oscuros, se alzaba la mansión Montenegro, una casa que imponía respeto y miedo. Yo trabajaba en los jardines desde que tenía 15 años. Había visto pasar muchas sirvientas, cocineras y cuidadores, pero ninguna duró tanto como Isabel. Ella llegó un mediodía de febrero, con un vestido modesto, una maleta vieja y una mirada que no se atrevía a sostener la del patrón. Recuerdo que doña Marta, la ama de llaves, me dijo en voz baja: «Dicen que esa mujer perdió a su hijo en un incendio, allá en Guanajuato. Desde entonces no habla mucho». Yo la miré. Tenía el rostro marcado por el sol y los ojos hundidos, pero había algo en su forma de caminar, una dignidad silenciosa, como quien carga un peso, pero no deja que la espalda se quiebre. La primera vez que don Eduardo Montenegro la vio, no dijo una palabra. Solo observó desde el balcón mientras Isabel fregaba las escaleras de mármol. Él era un hombre alto, de cabello gris prematuro y mirada triste. Había sido un empresario poderoso, dueño de minas y haciendas, pero desde la muerte de su esposa doña Amelia, su alma se había ido con ella. Se decía en el pueblo que el patrón hablaba con el retrato de su esposa todas las noches. Una tarde, mientras ayudaba a Isabel a llevar los cubos de agua al piso superior, escuché cómo la madera crujía bajo nuestros pasos. La casa entera parecía gemir, como si respirara recuerdos. ¿Siempre está tan silenciosa esta casa?, preguntó Isabel, mirando los retratos cubiertos con sábanas. Desde que murió la señora, nadie toca nada, ni siquiera las cortinas, respondí. Ella asintió, en silencio. Después añadió casi para sí misma: el silencio también puede gritar, ¿sabe? Solo hay que escucharle con el alma. Durante las semanas siguientes, Isabel se convirtió en una sombra constante entre los pasillos. Limpiaba, cocinaba cuando faltaba la cocinera, y siempre tenía una palabra amable para todos, menos para sí misma. Cada noche, antes de irse, pasaba frente a la habitación del piano. Nunca entraba, pero siempre se detenía un segundo, como si algo dentro de ella la llamara. Cierta mañana, al subir al cuarto principal, vio que una de las persianas estaba rota. Al mover un mueble para arreglarla, algo cayó al suelo. Una fotografía antigua, cubierta de polvo. En ella, don Eduardo aparecía más joven, abrazando a una niña de cabello rizado y sonrisa luminosa. Isabel tomó el marco con ambas manos y lo limpió con cuidado. «¡Qué ojos tan lindos tenía!», susurró. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Era don Eduardo. Su voz, grave y gastada, rompió el aire. «¿Dónde encontró eso?». Isabel se sobresaltó. «Perdón, señor. Estaba detrás del tocador. Yo solo». «Esa foto», dijo él, con la mirada perdida. «Es de mi hija, Lucía. Murió hace 10 años, en un accidente». Isabel bajó la cabeza. «Lo siento mucho, señor». «No se disculpe. Ya nada puede limpiar lo que el tiempo manchó», murmuró Eduardo antes de salir lentamente. Desde ese día, algo cambió. Isabel empezó a dejar flores frescas en el piano, donde antes solo había polvo. A veces, cuando el sol caía, se sentaba en una esquina y murmuraba oraciones en voz baja. Nadie sabía por qué, pero la casa empezó a sentirse menos fría. Una noche, escuché desde el jardín un leve sonido. El piano. Las notas eran torpes, como de alguien que no sabe tocar, pero ponía el alma en cada tecla. Me asomé por la ventana y vi a Isabel sentada frente al instrumento, tocando con delicadeza. Entonces, detrás de ella, apareció don Eduardo. «Hace años que nadie se atrevía a tocarlo», dijo él. Isabel se levantó de inmediato. «Perdóneme, señor, yo solo quería quitarle el polvo». «No hace falta disculparse. El polvo, a veces guarda recuerdos, pero cuando uno toca una tecla, los recuerdos vuelven a cantar». «¿Le molesta que limpie aquí?». «No, al contrario. Tal vez hacía falta que alguien despertara a esta casa». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Eduardo bajó a cenar con los empleados. No habló mucho, pero su mirada buscaba discretamente a Isabel. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sentimos lo mismo.
La mansión estaba respirando otra vez. Días después, un hombre del pueblo vino a entregar una carta. «Es para la señorita Isabel», dijo, dejándola en la entrada. Ella la tomó con manos temblorosas, la leyó, y su rostro se volvió blanco como la cera. María, la cocinera, se acercó curiosa. «¿Pasa algo, niña?» «Nada, solo recuerdos que uno trata de enterrar, pero no lo dejan en paz», respondió Isabel, doblando la carta y guardándola en el delantal. Esa noche, don Eduardo la encontró llorando discretamente en el patio. «¿Por qué llora, Isabel?», preguntó con voz suave. «A veces la vida no pide permiso para doler, señor», respondió ella. «Yo también lo sé», dijo él, mirando el cielo oscuro. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el viento colarse entre los cipreses. La luna iluminaba sus rostros cansados, y por un instante, parecieron dos almas iguales, separadas por el destino pero unidas por la pérdida. A partir de ese momento, algo invisible empezó a crecer entre ellos. No era amor todavía, era reconocimiento. El reconocimiento de dos corazones rotos que, sin buscarlo, habían encontrado en el otro un espejo. Pero la casa, esa vieja mansión que guardaba tantos secretos, aún no había mostrado su herida más profunda. Y una tarde, mientras Isabel subía al segundo piso con su cubeta, vio una puerta que nunca había notado antes, una puerta cerrada con llave, con una placa pequeña que decía, «Cuarto de Lucía». Durante días, Isabel no pudo apartar la mirada de aquella puerta con la placa oxidada que decía, «Cuarto de Lucía». Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía una corriente fría recorrerle la espalda. Nadie, ni siquiera la ama de llaves, se acercaba a esa habitación. La llave no estaba en su sitio, y cuando Isabel preguntó por ella, doña Marta le dijo con voz baja, «Esa puerta no se abre desde hace 10 años. Don Eduardo no quiere que nadie toque nada ahí dentro». «¿Ni siquiera para limpiar?», preguntó Isabel. «Ni para rezar, hija. Es como un sepulcro». Pero el alma de Isabel era inquieta, no por curiosidad, sino por algo más profundo. Un presentimiento. A veces, mientras barría el pasillo, le parecía escuchar una risa suave detrás de la puerta, una risa de niña. Otras noches, el viento hacía que las cortinas del pasillo se movieran, y juraría haber visto una pequeña sombra correr entre las luces del amanecer. Una tarde, mientras todos estaban en la cocina, Isabel subió las escaleras con paso tembloroso. En sus manos llevaba un manojo de llaves viejas que había encontrado en un cajón del sótano. Probó una, y la cerradura cedió con un sonido seco, como un suspiro atrapado durante años. El cuarto estaba intacto. Había juguetes cubiertos de polvo, una cama pequeña con sábanas rosadas, y sobre el buró, una muñeca sin un ojo. En la pared, un dibujo hecho con lápices de colores mostraba a una niña tomada de la mano de su madre. Isabel se acercó, tocó la tela de la cama, y, por un instante, creyó sentir el calor de un cuerpo ausente. Entonces escuchó una voz detrás de ella. «¿Qué hace aquí?». Era don Eduardo. Isabel dio un salto, asustada. «Perdóneme, señor, yo solo quería limpiar». Eduardo la miró, con los ojos llenos de rabia y dolor. «Le dije que este cuarto no se toca, nadie entra aquí». «Lo sé, señor, pero escuché ruidos, pensé que había alguien». «Nadie, aquí no hay nadie. ¿Me entiende?», gritó, antes de llevarse las manos al rostro. El silencio que siguió fue tan pesado que Isabel apenas respiraba. Entonces, la voz de Eduardo se quebró. «Lucía, era todo lo que me quedaba de Amelia. La noche del accidente, el fuego comenzó en su habitación. Yo estaba en la ciudad, haciendo negocios, y cuando volví, ya era tarde». Isabel bajó la cabeza, y con voz suave dijo, «Yo también perdí un hijo, señor. Se llamaba Tomás. Murió en un incendio. Hace 3 años. Nadie sabe cómo empezó». Eduardo levantó la mirada. Sus ojos, por primera vez, encontraron los de ella. Era como si dos almas partidas se reconocieran en la oscuridad. «Entonces, usted sabe lo que es vivir sin aire», murmuró. «Sí, pero también sé que el amor de una madre no muere con el fuego», respondió Isabel. Desde ese día, la relación entre ellos cambió. Ya no hablaban solo como patrón y empleada. En el desayuno,
Él la escuchaba contar historias del pueblo. En las tardes, ella le dejaba flores frescas en el piano. Y cuando el sol caía sobre los ventanales, se quedaban en silencio, compartiendo un dolor que ya no necesitaba palabras. Una noche, mientras Eduardo tocaba el piano, torpemente, pero con el corazón, Isabel entró al salón con una vela encendida. Su hija dibujaba muy bonito, dijo ella, colocando el retrato en el piano. ¿Lo vio?, preguntó Eduardo. Sí, dibujó a su madre, y a usted. Eduardo sonrió apenas. Siempre decía que cuando creciera, quería tocar junto a mí, pero el destino tenía otros planes. Isabel suspiró. A veces pienso que los que se van no nos dejan del todo. ¿Lo cree? Lo siento. Algunas noches, cuando cierro los ojos, juro escuchar la voz de mi hijo. Eduardo bajó la cabeza. Si pudiera escuchar a Lucía una vez más, solo una. Quizás no necesita escucharla. Quizás solo necesita perdonarse, dijo Isabel con ternura. Esa noche, Eduardo no durmió. Caminó por los pasillos, abrió la puerta del cuarto de Lucía, y no tan, por primera vez en 10 años, encendió una vela dentro. Colocó la foto de su hija sobre la cama, y el viento movió la cortina como una caricia. En el silencio, se oyó el eco de una risa suave, tan real, que lo hizo llorar. Al día siguiente, Isabel encontró al patrón sentado en el jardín, mirando las flores nuevas que ella había sembrado. ¿Durmió algo, señor?, preguntó. Sí, por primera vez en años, soñé con ella, y no me reprochaba nada. Isabel sonrió, pero en sus ojos había algo que Eduardo no alcanzó a notar, una mezcla de miedo y alivio. Esa misma tarde, un hombre desconocido llegó a la mansión. Vestía un traje gastado y tenía la voz áspera. Busco a la señora Isabel Gómez. Ella salió, nerviosa. Soy yo, ¿qué desea? El hombre sacó un sobre amarillento. Es una carta de Guanajuato. Dicen que encontraron algo, sobre el incendio donde murió su hijo. Eduardo, que escuchaba desde la escalera, se quedó helado. ¿Un incendio?, preguntó. Isabel apretó la carta contra el pecho. Sí, señor, pero no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque a veces la verdad duele más que la mentira, respondió ella, conteniendo el llanto. Esa noche, Isabel subió al cuarto de Lucía una vez más, encendió una vela, abrió la carta, y sus manos comenzaron a temblar. Las lágrimas le nublaron la vista mientras murmuraba: Dios mío, no puede ser. Entonces, se escuchó un crujido en la puerta. Era don Eduardo, que había seguido sus pasos en silencio. ¿Qué pasa, Isabel? ¿Qué dice esa carta? Ella lo miró, con los ojos llenos de terror y tristeza. Dice que el incendio donde murió mi hijo no fue un accidente, fue provocado. ¿Provocado? Sí, y que el culpable fue un hombre llamado Eduardo Montenegro. El rostro del patrón se desfiguró. El viento apagó la vela, y el cuarto volvió a quedar en penumbra. Solo la luna, filtrándose entre las cortinas, fue testigo del silencio que siguió. El silencio que siguió a aquellas palabras fue más pesado que cualquier grito. Isabel sostenía la carta con los dedos temblorosos, mientras don Eduardo se quedaba inmóvil frente a ella, con el rostro desencajado. El aire dentro del cuarto parecía más frío, como si los fantasmas del pasado hubieran despertado. No puede ser, eso es mentira, dijo Eduardo, con voz quebrada. Yo tampoco quería creerlo, respondió Isabel, llorando. Pero aquí lo dice. Un testigo vio a un hombre con su descripción, con el mismo coche, la misma chaqueta de cuero, en la noche del incendio. No, yo no estuve ahí, Isabel. Yo estaba en la ciudad, trabajando. ¿De veras voy, señor? ¿Estaba trabajando o huyendo? La mirada de Eduardo se volvió un abismo. No entiendo por qué me haría eso. ¿Por qué habría de...? Porque el incendio comenzó en una casa humilde, en Guanajuato. Una casa que su empresa quería derribar para abrir una nueva mina. Mi casa, dijo Isabel, con un hilo de voz. Eduardo se llevó las manos al rostro. Dios mío, yo firmé tantos documentos. No sabía, Isabel. No sabía que ese fuego lo provocaron mis hombres. Pero lo firmó, señor. Usted puso su nombre, y con eso,
Me quitó lo único que tenía. Las lágrimas de Isabel cayeron sobre la carta. Eduardo cayó de rodillas, con el rostro empapado en sudor. Si pudiera cambiar algo, daría todo lo que tengo. No sabía que el precio de mi riqueza era su dolor. El dinero nunca compra el perdón, don Eduardo, pero tal vez puede comprar la verdad. Isabel sacó del bolsillo una pequeña cajita de madera. Dentro había una medalla quemada. Esto era de mi hijo. La encontré entre las cenizas. ¿Ve estas iniciales? T. M. Tomás Medina. Esa medalla estaba en su cuello cuando murió. Eduardo tomó la medalla con las manos temblorosas. Lo siento tanto. Si supiera cómo pagarle. No se paga el fuego con lágrimas, señor, dijo ella, pero su voz ya no sonaba dura. Sonaba triste. Dígame qué puedo hacer. Ayúdeme a que mi hijo descanse. Ayúdeme a limpiar este dolor, como yo limpié esta casa. El viento volvió a soplar, y la vela que habían encendido volvió a prenderse sola, como si alguien invisible la hubiera tocado. Eduardo levantó la mirada. Por un instante, juró ver a una niña pequeña, vestida de blanco, parada junto a Isabel. Era Lucía, su hija, sonriendo con dulzura. Y a su lado, un niño con el mismo brillo en los ojos, Tomás. Eduardo se llevó una mano al pecho. Lucía, susurró. Isabel giró la cabeza, pero no vio nada, solo sintió un aire cálido que le rozó la mejilla, como una caricia. Eduardo comenzó a llorar. Dios mío, me perdonaron. ¿Qué dice, señor?, preguntó Isabel. Nada, solo que siento algo que creí muerto. Paz. Los días siguientes, la mansión cambió de alma. Don Eduardo mandó abrir las ventanas, pintar los muros y llenar el jardín de flores nuevas. En el centro, colocó un pequeño altar con dos fotos, la de Lucía, su hija, y la de Tomás, el hijo de Isabel. Encima, una placa decía: donde el fuego quemó la carne, el amor sembró raíces. Isabel siguió trabajando en la mansión, pero ya no era solo una empleada, era parte de la familia que quedaba. En las noches, Eduardo la acompañaba en el piano, y cuando la música llenaba la casa, las sombras parecían retirarse. Una tarde, el patrón se sintió débil. Los médicos del pueblo dijeron que su corazón ya no aguantaba tanto peso. Antes de morir, le entregó a Isabel un sobre sellado. Aquí está mi testamento. La casa será suya, y en el cajón del piano encontrará algo para usted. No diga eso, señor, no se va a morir. Todos nos vamos, Isabel, pero algunos lo hacen en paz. Esa noche, don Eduardo Montenegro falleció en su habitación, con una sonrisa tranquila. Cuando Isabel subió a despedirse, lo encontró recostado, con una rosa blanca en el pecho y la medalla de Tomás en la mano. Lloró en silencio, y mientras lo hacía, escuchó una melodía de piano desde el pasillo. Abrió la puerta, y allí estaba, el piano tocando solo. Una melodía suave, la misma que Lucía solía tocar. Isabel se arrodilló, con el rostro entre las manos. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias por devolverme la fe. A la mañana siguiente, el sol entraba por todas las ventanas. Los empleados del pueblo decían que nunca habían visto la mansión tan viva. Isabel colocó flores frescas sobre el piano y abrió el sobre que Eduardo le había dejado. Dentro había una carta escrita con su pulso débil. Isabel, el fuego destruyó nuestras casas, pero también nos unió en el dolor. Usted me enseñó que limpiar no es borrar, sino recordar sin miedo. Gracias por devolverle música a esta casa y a mi alma, donde esté mi hija y donde esté su hijo. Sé que hoy tocan juntos. Eduardo Montenegro. Isabel lloró durante largo rato. Después tomó una decisión. No vendería la casa. La convirtió en un orfanato, al que llamó Casa de Lucía y Tomás. Cada niño que llegaba encontraba no solo techo, sino el abrazo que la vida les había negado. Los años pasaron. Isabel envejeció, pero cada tarde, al caer el sol, subía al cuarto del piano. Se sentaba en silencio y murmuraba: Lucía, Tomás, sigan tocando allá arriba, mis amores. Una noche, el viento volvió hasta encender la vela sobre el piano. Isabel sonrió, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Cuando los empleados la encontraron al amanecer, parecía dormida.
En sus manos tenía la medalla y una flor blanca. El piano seguía sonando. Y cuentan los del pueblo que, desde entonces, cuando pasa el viento por la mansión Montenegro, se escuchan dos risas de niños jugando entre las notas.